Es impresionante cómo pasan los días, cómo pasa el tiempo, cómo llegan las cosas y van pasando. Y hoy la palabra de Dios nos urge a la conversión. La palabra de Dios nos invita a convertirnos, a no desaprovechar este tiempo maravilloso para volver nuestros pasos a Dios. La primera lectura nos presenta, mis queridos hermanos, la vocación de Moisés. Conocemos la historia de Moisés. Moisés, aquel niño hebreo israelita salvado de las aguas, que fue a vivir en el palacio del faraón como un egipcio más, pero que llegado el momento, él va a defender a su pueblo, especialmente cuando era maltratado un israelita y tuvo que matar a un egipcio. Por lo tanto, Moisés se convierte en un fugitivo. Moisés sale huyendo de Egipto para que no pueda ser castigado precisamente. El entorno de Moisés en el llamado que tiene de Dios es un entorno un poco trágico. Es aquel que ha perdido absolutamente todo. Es aquel que después de haber sido un príncipe de Egipto se convierte en un pastor de un rebaño que ni siquiera es suyo. Es el rebaño de su suegro Jetro. Y allí en una tierra pedregosa, en una tierra desértica, inhóspita, allí le encuentra el Señor y le llama. Aparentemente, fíjense mis queridos hermanos, cómo podemos ver a este hombre concreto, Moisés, en un momento difícil de su vida, en un momento de tristeza, de agobio, por todo lo que ha perdido, sin entender qué es lo que pasaba en su vida. Allí aparece Dios, allí en esta zarza, como nos cuenta hoy la palabra, una zarza que estaba en llamas, pero que no se consumía. No se consumía, y esto le llama mucho la atención a Moisés, hasta llegar hasta este hecho prodigioso y escuchar la voz de Dios. Moisés, Moisés. A lo que él responde, aquí estoy. La respuesta de Moisés es, aquí estoy. No sabe quién le llama, pero ahí está. Y le cuenta entonces Dios el proyecto que tiene para salvar a su pueblo Israel. He escuchado la oración de mi pueblo. Ha llegado hasta mí la súplica de mi pueblo. He visto el dolor de mi pueblo. Y por eso voy entonces a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y allí entonces Moisés va a enterarse de que él es el escogido para ser el líder del pueblo de Israel. Cosa que también sorprende a Moisés. Él no es líder, al contrario, es un fugitivo. Él no es prácticamente una personalidad grande, es más bien alguien que ya no tiene absolutamente nada. Pero sin embargo, Dios lo ha elegido y lo llama para ser el libertador de Israel. Cuando le pregunta Moisés, cuando yo me presente al faraón y le diga todo lo que tú me dices, que deje salir al pueblo hacia la libertad, que deje al pueblo, ¿qué le voy a decir yo? ¿Quién me manda? Me va a preguntar quién es el que te manda, quién es su Dios. ¿Qué le voy a decir yo? Dile que yo soy el que soy. Y aquí Dios le da a Moisés y nos da a todos nosotros el nombre de Dios. Dios es el que es. Dios es el infinitamente perfecto, porque Dios no es pasado ni es futuro, es el que es. Por eso Dios es perfecto. Dile que te envía, yo soy el que soy. Que traducido, mis queridos hermanos, es Yahvé. El nombre de Dios es Yahvé. Mis queridos hermanos, qué hermoso también es ver cómo se presenta a Dios como aquel que escucha a su pueblo, como aquel que está pendiente de su pueblo y oye las súplicas y mira el dolor de este pueblo.
Y como respuesta a todo esto, entonces Dios va a liberar a este pueblo de la esclavitud. Yo soy el Dios de tus padres, de Jacob, de Isaac, de Abraham. Yo soy el Dios de tus padres, de tus antepasados. Es el Dios que actúa, es el Dios que está presente en la historia de este pueblo de Israel, está presente ahora en la historia nuestra, está presente en cada uno de nosotros en nuestra historia. Mis queridos hermanos, ¿qué podríamos ver nosotros a la luz de esta palabra? ¿Cómo podríamos confrontarnos con esta palabra? Nosotros también somos ese Moisés, mis queridos hermanos. Cuando nos encontramos en nuestra vida de pronto con situaciones de dolor, con situaciones trágicas, con situaciones de crisis, cuando nos encontramos en nuestra vida como que estamos en momentos inhóspitos, en tierras pedregosas y desérticas, cuando nos encontramos en la fe de pronto derrumbados, ahí nos encuentra también el Señor. Y ahí también pronuncia nuestro nombre, el tuyo y el mío, y nos dice y nos llama para que podamos nosotros también cumplir un plan de salvación. Moisés le dice, aquí estoy. ¿Qué le diremos nosotros, mis queridos hermanos? Porque a nosotros también el Señor nos llama. ¿Qué le diremos nosotros? Podemos responder nosotros también, aquí estoy, disponernos a cumplir la voluntad de Dios, disponernos a hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere para nuestra salvación y la salvación de los que nos rodean. Eso nos enseña ahora, mis queridos hermanos, a pedirle al Señor nosotros también esta capacidad de escucha, de poder escuchar la palabra. Luego de ponernos en movimiento, de ir hacia el encuentro, así como Moisés, él va en búsqueda de ver ese misterioso hecho de la zarza que no se consume. Se pone en movimiento, camina hacia. Nosotros también, como él, tenemos que caminar, movernos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y luego ser capaces de escuchar, a pesar de tanta bulla que existe en este mundo, a pesar de tanta bulla que existe a nuestro alrededor, que quiere apagar la voz de Dios, que quiere apagar esta voz que nos está invitando, mis queridos hermanos, a que nosotros también podamos salir de la esclavitud a la libertad. Hablamos ya de una esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros es consciente, se conoce tan bien, así como nos conoce Dios, y sabe cuál es el pecado que cada uno tiene. Tú y yo sabemos nuestro pecado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, salir de aquello para entrar en la libertad de los hijos de Dios. La segunda lectura, el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios nos invita a la fidelidad, nos invita a reconocer la obra de Dios y los prodigios de Dios. Por eso San Pablo le habla a los cristianos de Corinto de todo aquello que Dios hizo para dar la libertad al pueblo. Como en aquellos días de intenso sol en el desierto, de un calor abrasador, infernal, se convertía Dios como en la nube que tapaba y cobijaba y daba sombra al pueblo. Como este pueblo que para avanzar en su camino tenía que hacer también trayectos en la noche, el Señor se convertía en una antorcha que iluminaba el camino del pueblo hacia la libertad. Como en los momentos en los que el pueblo desfallecía por la sed, allí aparece una roca en la que Moisés golpea y sale la bebida, sale el agua que fortalece y reanima a este pueblo para que pueda continuar su camino a la libertad. Cómo Dios alimenta a este pueblo con el maná, con las codornices, para que este pueblo siempre pueda estar animoso en este camino hacia la libertad. Y todo esto, San Pablo dice, es una figura de Cristo. Es la figura de Cristo. Cristo es esto. Por eso, mis queridos hermanos, todo tiene sentido en el Señor Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento o leemos las cartas del Nuevo Testamento, nos fijamos que todo llega a Jesús y que Él le da sentido absolutamente a toda la Escritura.
Por eso es que San Pablo también hoy le muestra a estos cristianos de Corinto cómo Dios ha hecho tantas cosas para que el pueblo pueda entonces reconocer la obra de Dios y no murmurar contra Dios, como hizo este pueblo que a pesar de haber recibido tantos prodigios de Dios, murmuró contra Moisés, murmuró contra Dios, le hizo muchas veces entrar en esta santa cólera a Dios porque no reconoció la obra de Dios. Y nos pasa eso a nosotros, mis queridos hermanos, cuando en nuestra fe somos atacados por alguna cosa, cuando en nuestra salud somos quebrantados por algún dolor, alguna dolencia, cuando en nuestra familia de pronto parte un ser querido, ¿cómo nos rebelamos contra Dios? ¿Por qué Dios me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo esto, yo lo otro? Y entonces empezamos a murmurar de Dios. ¿Qué cosa más contradictoria? Cuando estamos bien, ni nos acordamos muchas veces de Dios. Nos acordamos cuando estamos mal, y no para agradecerle, sino para murmurar, para rebelarnos contra Él. Por eso es que ahora la invitación que hace la palabra es esto, ¿no? A darnos cuenta de toda la misericordia, del amor, de toda esta obra de Dios en nuestras vidas y a poder confiar en Él, tener esta confianza en Él, la perseverancia en la fe, estar firmes en la fe. El Evangelio, mis queridos hermanos, nos presenta a nosotros este chisme que les llega al Señor, como un chisme diciéndole: mira, Señor, han muerto a manos de los romanos unos galileos que estaban haciendo allí unos sacrificios. Y el Señor les dirá: ¿creen ustedes que ellos murieron por haber sido más pecadores que los demás? Pues no, no es así. Y si ustedes no se convierten, les pasará algo peor. O como aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé. ¿Creen ustedes que ellos son más pecadores que los demás? Pues les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, serán o tendrán peor suerte que la de ellos. Fíjense, mis queridos hermanos, cuando a veces nosotros nos estamos fijando en el otro, cuando estamos fijándonos en el prójimo, y no para ayudarlo, sino para el juicio, sino para la murmuración y la crítica. ¿Creen ustedes, dice, que ellos han sido más pecadores que ustedes o que los demás? No. Y si no te conviertes tú, si no dejas de mirar al otro para mirarte a ti, para empezar a convertirte, vas a sufrir muchas cosas peores. Por eso, mis queridos hermanos, la conversión, importantísima la conversión ahora, no mañana. La conversión ahora, porque nadie sabe si el día de mañana despertaremos. Nadie sabe si llegaremos a esta noche. Bendito sea Dios si el Señor nos da vida. Y un día más de vida será para experimentar en nuestras vidas precisamente la necesidad de la conversión, del cambio, de volver a Dios. Y nos presenta esta parábola tan hermosa de la higuera que no da fruto. Un dueño de un viñedo que ha sembrado una higuera por ahí, iba ya 3 años consecutivos a buscar fruto y no les encontró. Le dice entonces al viñador: corta ya esa higuera, está ocupando puesto en vano, córtala porque no ha dado fruto. He venido a buscar su fruto y no lo ha dado, córtala. Y este viñador le dice: no, Señor, déjame un año más y yo mismo la voy a cuidar. Yo voy a mover la tierra alrededor de la higuera, voy a poner abono, voy a regarla, yo le voy a cuidar. Y si ya para el año que viene no da fruto, la cortarás. Pero ahora déjame a mí. Qué lindo es ver, mis queridos, en esta parábola la paciencia que nos tiene Dios. El Señor está esperando nuestra conversión. El Señor está esperando los frutos que tenemos que dar en nuestra vida y no los encuentra. ¿Qué sería, mis queridos hermanos, si en este momento se desploma esta iglesia y a todos nos toca ir a dar cuentas a Dios? ¿Será que le podemos presentar frutos a Dios? ¿Podremos presentar algún fruto al Señor en este momento? Tú y yo sabemos que no.
Por eso, mis queridos hermanos, esta parábola es una invitación a ver cuánta paciencia nos tiene Dios. Cómo Jesucristo es este viñador que quiere este año también seguir ayudándonos. Él quiere seguir actuando en nuestra vida para que experimentemos la conversión. Pidámosle al Señor que nos ayude, mis queridos hermanos, a seguir en este tiempo de Cuaresma. Ya prácticamente hemos recorrido la mitad de este tiempo. Que lo que nos queda todavía de Cuaresma, que en un abrir y cerrar de ojos no nos daremos cuenta, ya estaremos celebrando la Pascua. Que podamos experimentar cómo el Señor nos ama, nos llama a convertirnos, no porque a Él le enriquezca eso, sino por nuestro beneficio, para que nosotros alcancemos la felicidad aquí en este mundo y mucho más todavía la felicidad eterna. Que la Virgen María, nuestra Madre, ella interceda por nosotros y nos ayude, mis queridos hermanos, a de la mano de Jesús caminar en esta Cuaresma para encontrarnos con Él y vivir la alegría de la Pascua. Así sea. Un momentito de silencio para que esta palabra llegue a nuestro corazón.